Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes en España y buenos días en Colombia y en la mayor parte de Latinoamérica. Hoy tenemos al doctor Freddy Angarita como invitado a las charlas de la RIGMA. Él es colombiano. Ahora nos estaba comentando que está en Santa Marta en el congreso. Estos días ha sido el congreso de la Sociedad de Cirugía de Mano Colombiana y él ha estado invitado como ponente. Y nada, hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. Nos va a hablar sobre rizartrosis. Y nada, Freddy, cuando quieras, si quieres presentarte un poco, explicarnos quién eres, a qué te dedicas y demás, y luego cuando quieras, pues das paso a la presentación. Perfecto. Sergi, gracias por la invitación. La verdad que es más para mí un motivo de alegría poder estar hoy aquí con ustedes. Yo soy Freddy Angarita, soy cirujano de mano, miembro superior de la Universidad Javeriana de Cali. Actualmente trabajo en la ciudad de Barranquilla eh, y en la actualidad soy el vicepresidente del capítulo de cirugía de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y en los próximos minutos, después de esta corta presentación, vamos a hablar de risartrosis. Este es un tema que realmente, primero, me apasiona bastante. Segundo, me parece que todavía sigue estando inconcluso, porque cada vez que nosotros vemos tantas técnicas para tratar una misma patología, lo único que uno puede suponer es que todavía no se ha dicho la última palabra. Entonces, vamos a profundizar un poquito en ciencias básicas y voy a darle algunas pinceladas de cómo hacer el diagnóstico y de cómo hacemos nosotros en la actualidad para tratar este tipo de lesiones. Entonces, quiero empezar con esta imagen. Esta es una bonita pintura, un óleo sobre el lienzo que data del año 1618 de Diego Velázquez, que se llama Vieja friendo huevos. Y fíjense algo muy importante y es el detalle tan particular que hay aquí en la mano, donde podemos ver ese signo del hombro que nos está hablando básicamente esa subluxación en una articulación trapecio-metacarpiana artrósica. Históricamente, siempre se nos ha dicho que el dedo pulgar es la mitad de la mano, y efectivamente así lo expresó Hipócrates hace muchísimo tiempo, considerándolo el dedo antimano, el dedo que contrarresta a los dedos largos. También Aristóteles dijo que definitivamente la combinación de la mano, la razón y el habla eran las características que nos podían definitivamente diferenciar de todos los animales. Todos sabemos que anatómicamente el pulgar tiene un intrincado diseño que le va a permitir ese intrincado diseño tener una amplitud de movimiento muy grande y de esa forma pueda así oponerse a los demás dedos de forma diametral. La hemos nombrado de muchas formas: articulación trapecio-metacarpiana, primera articulación carpo-metacarpiana o basial del pulgar. Esa articulación, producto de su configuración anatómica, ofrece una posibilidad de un amplio arco de movilidad articular, y eso de pronto en algún momento se pensaba que era una de las causas únicas por la cual esta articulación de la base del pulgar terminaba desgastándose, ¿cierto? Y hasta hace mucho tiempo, hasta hace no hace mucho tiempo, eh, se lograba decir que no se comprendían muy bien estas factores que podían generar artrosis en la articulación. Algunas cosas ya para entrar en tema como tal, pues importante saber que es una articulación semicostreñida. Ustedes saben que esta es una articulación que es relativamente incongruente, que tiene una configuración capsular laxa, que le va a permitir, por ende, producto de esa configuración anatómica, ósea, ligamentosa y tendinosa, un arco de movilidad articular extenso. Y esta es una articulación en donde podemos decir que se sacrifica la estabilidad producto de una gran movilidad. Gracias a la interacción, ¿cierto? Al unísono de estructuras ligamentosas, capsulares y musculares que, bajo un control neurovascular, van a brindar o van a convertir a una articulación inestable e incongruente en una articulación estable y congruente en algunos momentos
del movimiento. Todos sabemos que el pulgar es el dedo más corto de la mano, que tiene una configuración radial, ¿cierto? Que van a estar representados por dos huesos del carpo, que son el escafoides y el trapecio, el primer metacarpiano y dos falanges, la falange proximalista. Tenemos cuatro articulaciones, la articulación entre el escafoides, el trapecio y el trapezoide, la articulación carpo-metacarpiana, la metacarpofalángica y la interfalángica distal, solo para describir esa columna del pulgar. Y hay algunos autores que consideran la unión de la articulación escafo-trapecio-trapezoide y la carpo-metacarpiana como la articulación basal pantrapezoidal. Todos también hemos escuchado esto y es que es una articulación bicóncava, biconvexa, y esto es muy importante entenderlo porque fíjense que es por esa misma configuración entre ambas superficies articulares que parte el principio de la gran movilidad de estas dos. Entonces decimos que lo que hay allí es dos sillas de montar que están entrelazadas y que se van a oponer recíprocamente, logrando así, en conjunto con las estructuras blandas, la estabilidad de la articulación, permitiendo de esa forma un movimiento multiplanar muy amplio y tenemos, producto de esa misma geometría, una articulación que va a alternar entre laxa y estable dependiendo del momento de exigencia articular. El trapecio es una estructura anatómica que tiene 6 caras, tiene como característica fundamental y desde allí se deriva su configuración anatómica para estudiarla, es como punto fundamental el tubérculo dorsal. De allí se va a dirigir una cresta y esa cresta es la que va a guiar los movimientos del metacarpiano a través del pico que va a insertarse o va a alojarse al receso trapezoidal. Recuerden que es un hueso curvo, no recto. Uno muchas veces en una radiografía ve la configuración del hueso como tal, pero realmente no se puede considerar un hueso recto. Entonces, este hueso también se articula al primer metacarpiano, al segundo metacarpiano, al escafoides y al trapezoide. El metacarpiano, que es el componente distal de esta articulación, por la misma configuración que ya yo decía, que el pulgar es el dedo más corto, este metacarpiano también sigue teniendo esa misma línea de ser más corto que los de los dedos largos, tiene una superficie articular más grande y eso ya nos lleva a pensar que eso es incongruente, porque no coinciden ambas articulaciones exactamente. Tiene como característica fundamental su superficie articular, como lo vemos aquí, es convexa hacia adelante, de adelante hacia atrás y cóncava de adentro hacia afuera, como lo vemos en las imágenes. Y la cresta va a terminar en una estructura muy importante que es ese pico donde se inserta el ligamento pico, que para muchos de nosotros, en el momento en que nos formamos, tal vez nos enseñaron que era la estructura ligamentaria estabilizadora más importante de la articulación trapecio metacarpiana y ahorita vamos a ahondar un poco más en la relevancia que esto tiene. Estas dos superficies, con todo lo que he visto o lo que hemos dicho hasta ahora, no son completamente congruentes. Fíjense que el metacarpiano es más grande y el trapecio es mucho más pequeño. Eso va a permitir que no podamos decir que hay dos radios únicos de curvatura y de esa forma no tenemos un ángulo entre esas dos asíntotas. Históricamente ha habido una controversia de cuál es el estabilizador primario desde el punto de vista ligamentario, o sea, los estabilizadores estáticos. Y desde los trabajos de Imaeda y colaboradores y Pellegrini y colaboradores, siempre se nos dijo que los ligamentos anteriores eran los estabilizadores primarios. Luego Bettinger y colaboradores hablaron algo también reforzando esa idea, pero producto de seguir ahondando en sus estudios, llegaron a la conclusión inicial que ellos creían que esos ligamentos volares no eran tan fuertes. Y desde entonces hay múltiples trabajos que han demostrado la importancia de ese complejo dorsal, que es mucho más robusto, y ahorita les voy a mostrar unas imágenes comparativas para que ustedes puedan discernir la importancia de la potencia estabilizadora que puede tener cada complejo. Este complejo dorsal previene la luxación durante la oposición y la rotación al llevar el pico dolar al receso trapezoidal. Ahorita biomecánicamente lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces el complejo dorsal es un ligamento robusto, es un ligamento grueso, es un ligamento más grande que tiene dos porciones, una porción del ligamento dorsal radial y un ligamento oblicuo posterior.
algunos autores o algunos anatomistas lo han denominado complejo del ligamento deltoideo, y hay una particularidad muy importante desde el punto de vista anatómico, y es que el abductor largo del pulgar, digamos que hace un parche o refuerza o estructura, ¿cierto? Manteniendo y reforzando ese ligamento deltoideo en su inserción del abductor largo del pulgar. Entonces, el primer comportamiento de ese, que es el ligamento dorsal radial, tiene una función muy importante que se tensa en abducción y flexión y está relajado en los momentos de anteposición y oposición. El otro componente, el ligamento oblicuo posterior, está tenso en extensión y está relajado en retropulsión. Es algo importante también en tener en cuenta, y esto es producto de todos estos estudios a cabeza de Emil Ladd y Elizabeth Hager, que nos han llevado a concluir que el complejo dorsal tiene una distribución mayor de terminaciones nerviosas. Eso quiere decir entonces que no es una estructura puramente estabilizadora, sino que tiene una función en el control neuromuscular y en la función propioceptiva, y eso es realmente importante cuando hablamos de protección articular. Y quiero traer esta frase de la ley de Hilton que dice que cualquier nervio que inerva una articulación también inervará los músculos que mueven esa articulación. Entonces debe haber una reciprocidad para poder tener un control neuromuscular protector de esa articulación. Les decía hace un momento que les quería mostrar imágenes donde pudieran ustedes ver la potencia y el grosor de ese ligamento. Fíjense que el ligamento pico-volar, con esta foto uno puede decir definitivamente que es un ligamento delgado, débil, translúcido, que tiene dos porciones, un ligamento oblicuo anterior superficial y un ligamento oblicuo anterior profundo, que estos van a estar tensos en esa posición de auto-stop que dicen los americanos, que no es más que una combinación de abducción, extensión y pronación. Y por supuesto sí tiene una función importante y es guiar, además que ayudar a guiar el pico del metacarpiano hacia el receso trapezoidal donde él se inserta, va a evitar la subluxación volar de esta articulación. El ligamento intermetacarpiano, perdón, es otra estructura que ha venido ganando relevancia desde el punto de vista del control de la estabilidad gracias a los estudios biomecánicos y los estudios anatómicos. Tiene dos porciones, una porción volar y una dorsal, y es más importante de lo que siempre hemos creído, porque en los estudios que se han hecho, al cortar el complejo dorsal y volar, todavía esa articulación se mantiene, digamos, alineada, no estable, pero sí alineada, a diferencia de cuando los tres ligamentos están rotos, que la articulación se luxa libremente. Los músculos del área tenar, o sea, músculos extrínsecos e intrínsecos, pues hay una gran variedad. Créanme que en esa área hay diversos músculos. Son los responsables de la estabilidad dinámica y son realmente imprescindibles para una buena función articular del pulgar. 4 de ellos son extrínsecos. De estos extrínsecos hay 3 dorsales. No me voy a detener mucho en esto, pero voy a tener en cuenta algunas consideraciones importantes. 5 de ellos son intrínsecos. De estos, todos son volares. Y el músculo interóseo dorsal, si bien no cruza la articulación trapecio metacarpiana, sí ayuda a reducir la subluxación cuando se hace la contracción. Por ende, es un músculo muy importante cuando lo que estamos haciendo es rehabilitando a un paciente con una risartrosis. Entre los músculos extrínsecos, cada uno de ellos va, según su nombre, a tener una función, o sea, van a estar nombrados de esa forma. Entonces, el abductor largo del pulgar pues, nos va a ayudar a abducir, pero también tiene una función en la colaboración de los músculos que hacen la oposición y, por supuesto, a reforzar la fuerza que hace el extensor pollicis brevis, que ayuda a extender la articulación carpometacarpiana. El extensor largo del pulgar es un extensor, pero también tiene alguna función de abductor. El flexor largo del pulgar es, además que hace flexión, nos ayuda a oponer el pulgar. Y los músculos extrínsecos, como el oponente, por supuesto, va a generar una fuerza o un momento de oposición. El abductor pollicis brevis, además de ser un abductor, va a ir a oposición en el momento fundamental que el receso está alojado con el pico del metacarpiano. El flexor breve del pulgar nos va a conferir flexión, y el abductor, además de aducir, va a ayudar a realizar movimientos combinados como la retropulsión y la supinación.
Entonces, ya hablando particularmente de los movimientos que hace el pulgar, que son muchos, y los voy a desglosar a continuación, pues Fontaine y colaboradores hablaron principalmente de dos movimientos importantes, que son la abducción y la aducción. Uno acerca el dedo a la palma y el otro lo aleja, y estos movimientos se hacen en el plano AP. Aquí lo que ocurre es que hay un acercamiento del primer metacarpiano al segundo, y eso es lo que fundamentalmente podemos interpretar. En el plano dorsovolar se suceden dos movimientos, que son la flexión y la extensión. Y este en particular, como hay una combinación de las articulaciones del pulgar, de la interfalángica, la metacarpofalángica y la articulación pantrapezoidal, entonces para poderse ocurrir, esto lo que lleva es que en la flexión el pulgar llega a la palma y en la extensión él se aleja. En el plano de la punta, el pulgar puede sufrir dos momentos de rotación. Uno, la pronación, que lo podemos lograr cuando hacemos oposición de la punta del pulgar a otros dedos, que lo que hacemos es una rotación interna, y en la supinación lo que hacemos es rotación externa, o sea, es el movimiento contrario. Hay movimientos combinados también que son un poco más elaborados y que ameritan la utilización de más superficies articulares, más grupos musculares para poderse ocurrir. Y estos son la antepulsión y la retropulsión. Y la antepulsión es la posición o es el movimiento que se logra para llegar a la base del meñique. Y la retropulsión es un movimiento en el cual hay un momento de extensión y abducción que pone al primer metacarpiano por encima de los metacarpianos de los dedos largos. Esa combinación de movimientos lo que van a permitir entonces cada uno de ellos es que terminemos haciendo un movimiento mucho más grande y mucho más extenso que la circunducción, y de esa forma entonces podemos decir que es una articulación supremamente móvil. Hay algunos otros movimientos que se consideran movimientos dinámicos partiendo desde el movimiento de reposo, que es ese que vemos ahí en la imagen. Hay varias maniobras de pinza y de agarre que van a contribuir a la función de ese pulgar. La primera de ellas es la pinza de precisión o pinza terminal descrita por Duncan, y ahí lo que hay es una flexión de la interfalángica del pulgar y flexión de las interfalángicas del índice para poder llevar las puntas de ambos dedos y así asir objetos pequeños. Esta es una pinza muy detallada. También esta otra que es la pinza de oposición o pinza subterminal. Aquí lo que hacemos es llevar el pulpejo sobre la punta del dedo. De esta forma, lo que hacemos es que el índice va a estar con sus articulaciones interfalángicas en extensión, y esa pinza nos va a conferir un poco más de estabilidad. Otra de las pinzas que podemos hacer con el pulgar es la pinza de llave. Aquí llevamos el pulgar en abducción, no en oposición, eso está claro, y vamos a contactar la falange media en su cara radial. Esta es una pinza que podemos utilizar o que se utiliza comúnmente para llevar la llave a la cerradura. La pinza final o pinza de tres dedos, en esta pinza o pinza de mandril, que también en la traducción al español desde el inglés, esta nos ayuda. Esta lo que ocurre es que vamos a llevar el pulgar a pellizcar los dedos índice y medio en oposición, y esta es una pinza que nos ayuda de forma importante en algunas cosas, como aplicar un tornillo para rotarlo, ¿cierto? Aquí lo que ocurre es que el pulgar se opone a la punta de los otros dedos. ¿Cómo se logra la estabilidad en una articulación tan inestable? Y entonces necesitamos una combinación de estructuras anatómicas que van a estar representadas por el pico volar, como lo vemos ahí en la imagen, ¿cierto? El receso del trapecio, que es otra estructura muy importante. Aquí vemos el ligamento del pico y, por supuesto, del complejo ligamentario dorsal, que ya les he dicho que es el más importante. ¿Qué ocurre entonces aquí? Aquí lo que ocurre es que para lograr la estabilidad, el pico se debe alojar en ese receso del trapecio en un efecto de voladizo. Y la otra parte de ese voladizo lo contrarresta el ligamento dorsal, que lo que hace es que al tensarse lleva, guiado por ese surco que tiene el trapecio, hacia el receso, y se convierte la articulación en una articulación estable. Entonces, al tensionarse ese complejo, ¿cierto?, ligamentario dorsal,
va a llevar el pico al receso y va a permitir que en ese momento exista torsión rotacional y es el momento en el cual los músculos comprimen activamente la articulación y la tornan definitivamente estable. Cuanto a la patogénesis, bien, yo empezaba la charla diciéndoles que previamente siempre se nos decía que producto de esa configuración inestable de la articulación y que eran mucho más frecuentes en mujeres con una relación 1-4, pero no necesariamente es la única o el único factor que va a permitir que esta articulación termine siendo una articulación artrósica. Eh, y que vaya a permitir entonces esos cambios degenerativos en los ligamentos polares. No es tan así como lo decíamos hace muchos años. Edmunds habló de algo muy importante y es que la concentración de las fuerzas de cizallamiento y rotacionales compresivas se van a ubicar en esa área de pivote ahí, entre el receso del trapecio y el pico del metacarpiano. Pero esto no era nuevo, porque ya Sancoli lo había dicho en el año 87. Y quienes hemos tenido la oportunidad de compartir con Eduardo Sancoli, particularmente Eduardo Sancoli hijo, él nos enseñó algo muy importante y es que la diferencia que hay entre hacer una pinza terminal en donde la articulación se mantiene, ¿cierto? Digamos, reducida, a diferencia de cuando hacemos una pinza terminal en donde la articulación de una vez es subluxa. Y esa transmisión de la carga hace que definitivamente se concentre a nivel del receso del trapecio y por ende se puede entonces producir el desgaste en esa zona. Además, que en algunos otros trabajos como en este se ha logrado determinar que hacia esa zona donde se concentra la más alta fuerza torsional de cizallamiento, el cartílago es más delgado y eso por eso parece ser que también eso va a ayudar. Algunas otras consideraciones que se han tenido en estudios, digamos, mucho más nuevos es la existencia de algún factor hormonal que pueda así facilitar el advenimiento de la osteoartrosis, generando aún mayor inestabilidad. Y fíjense que en estos estudios han demostrado o han encontrado la existencia de relaxina, que no es más que un miembro de la superfamilia de la insulina, es una hormona que puede estar en mujeres embarazadas y incluso en hombres. Y en este estudio también pudieron encontrar que en los ligamentos habían unos receptores de relaxina que pueden llevar definitivamente a la afectación de esa articulación. Entonces, ya podemos ir sacando de la fisiopatología esa sola posibilidad de que la articulación trapecio metacarpiana, y no solo esta, sino todas, simplemente eran producto de un desgaste y de la edad. Definitivamente eso no es tan así. E incluso, fíjense que nosotros podemos preguntarnos, hombre, si esta es una articulación o las articulaciones pequeñas de la mano, y lo digo porque hay personas que nunca han hecho un trabajo fuerte en la mano y pueden llevar artrosis, pues este es un concepto muy importante que es reciente y es la existencia de algunas alteraciones, específicamente producto de la dieta, en donde el consumo alto de carbohidratos, la obesidad y otros factores pueden llevar a que eh, el adipocito tenga un descontrol en la producción de leptina y esta pueda llevar a que los niveles de metaloproteinasas aumenten y de esa forma ocurra un catabolismo articular exagerado y eso es una cosa que debemos tener en cuenta. Y fíjense que este estudio también así lo menciona que factores contribuyentes a inflamación crónica, como la obesidad, el síndrome metabólico, las dietas ricas en carbohidratos y bajas en fibra, van a llevar a una alteración de la microbiota y por eso parece ser que este es el eslabón perdido para que podamos explicar por qué articulaciones pequeñas, articulaciones de la mano puedan llevar a sufrir de artrosis. En cuanto al diagnóstico, la risartrosis es un diagnóstico sintomático, que es un diagnóstico básicamente clínico. Existe una muy mala correlación entre los hallazgos radiográficos y las características de la severidad del dolor. Por eso la radiografía no es una herramienta útil. Fíjense que en la clasificación de Eaton, eh, en los estadios iniciales, tenemos radiografías normales, entonces no podemos tener nada de eso, pero sí el diagnóstico es clínico. No tenemos una prueba de oro, pero la más utilizada es la que vemos ahí en la imagen, que es esta prueba de Green, que no es más, o molienda, que no es más que retorcer y comprimir ese metacarpiano sobre el trapecio para generar o desencadenar el dolor.
Entonces, partiendo de esa mala correlación en los hallazgos radiográficos y clínicos, nosotros necesitamos tener una prueba que nos permita eh, con alto porcentaje o alta eh, ex- eh, posibilidad hacer un diagnóstico preciso. Entonces tenemos que hacer un examen físico. ¿Cuáles son las quejas del paciente cuando tiene la risartrosis? Dolor, edema, pérdida de la fuerza, que se agravan estos síntomas cuando el paciente requiere hacer pinza fuerte en la mano. Hay varias pruebas en el examen físico, hay descritas muchas, no me voy a detener en eso. Todas estas van a hacer maniobras provocadoras que van a generar el síntoma doloroso. Y no obstante, pues no existe un estándar de oro, pero como lo decía anteriormente, definitivamente la prueba más usada es la de Green. Entonces, si tenemos una patología que es común, el diagnóstico se nos va a volver un reto y ya partiendo de que decía yo que nos debemos soportar o apoyar en las pruebas semiológicas, eh, definitivamente debemos conocer algunas. Nosotros en el año 20, en el 2020, publicamos este artículo junto con Álvaro Cafuri y Juliana Rojas en la revista Ortopedia, la Sociedad Colombiana de Ortopedia, y publicamos esta prueba que nosotros llamamos compresión y flexión, prueba semiológica de compresión y flexión, y no es más que el antebrazo en supinación, con una mano vamos a presionar entre el pulgar y los dedos largos, vamos a presionar la articulación trapecio-metacarpiana y posteriormente con la otra mano vamos a hacer una flexión del pulgar como lo vemos aquí en este video, momento en el cual se puede desencadenar dolor o crepitación y de esa forma consideramos una prueba positiva. Viene entonces un proceso de validación y nosotros estamos en este momento, este artículo lo tenemos en revisión también con el grupo del doctor Cafuri eh, para publicación en donde hicimos un estudio de validación diagnóstica con 106 pacientes con examinador ciego, verificación post-infiltración de esteroides mediante guía ecográfica y el rendimiento diagnóstico con un intervalo de confianza es muy alto del 95%. Estos son los resultados de nuestro estudio. Fíjense que la sensibilidad es muy baja para la prueba de Green. Lo hicimos comparando la prueba nuestra con la prueba de Molienda o de Green. Y miren los números de sensibilidad y especificidad para la prueba. Y fíjense los números que tenemos nosotros para sensibilidad y especificidad. Si bien es cierto el 100%, la especificidad es casi del 100%. Eso nos da una exactitud diagnóstica muy alta con un rendimiento diagnóstico también muy alto. Y pues, es una posibilidad que invitamos a que la utilicen para que puedan hacer diagnóstico. Diagnóstico preciso, definitivamente. Tenemos espacios muy reducidos, espacios muy cercanos y podemos estar confundiendo nuestro diagnóstico con tenosinovitis de Becker-Bey, con compresiones de la rama sensitiva del radial, con artrosis escafoidea o escafotrapezial, con tendinosis del flexor radial del carpo, flexor largo del pulgar o artrosis radioescafoidea. En cuanto al tratamiento, ya esto es para terminar, pues hemos pasado por todas las opciones. El fundamento grande, digamos así, es la trapeciectomía parcial o total, con interposición o no, o con suspensoplastia o no. Eso ya depende del gusto de los autores y depende de la escogencia de cada paciente. De hecho, han llegado las prótesis y Sergi es una persona muy entendida esto, es una persona que tiene un gran conocimiento de esto. Nosotros en Colombia no tenemos prótesis para trapecio metacarpiana, están apenas entrando al país, pero no tengo ninguna experiencia en eso. Sí, en resecciones artroscópicas, sí en reconstrucciones e incluso en artrodesis según necesidad. Y quiero mencionarles este artículo también del grupo nuestro, que lo que hizo fue hacer una modificación de esa técnica de Pellegrini, que muchos de nosotros aprendimos, y nosotros lo que quisimos es evitar la utilización de los clavos en la técnica original del primer metacarpiano al segundo, manteniendo abducida la articulación y manteniendo el espacio logrado después de la trapeciectomía con un injerto de flexor radial del carpo. Utilizamos en vez de eso para, digamos, a generar un bloqueo, un taco óseo que sacábamos o que sacamos del trapecio luego de hacer la trapeciectomía y bloqueamos el tendón a forma de un tendón de biotenodesis con unos resultados bastante buenos, que es una técnica quirúrgica costo efectiva, no tenemos que utilizar material adicional. A veces en las técnicas donde utilizamos endobotoms, la verdad se nos suben mucho los costos por estos implantes, son realmente costosos y esta es una opción realmente interesante cuando no tenemos la disponibilidad de implantes un poco más avanzados. En conclusión, puedo decirles que la risartrosis es una enfermedad frecuente en la consulta de cirugía de mano.
El diagnóstico es inminentemente clínico, dado su mala correlación clínico-radiográfica. El conocimiento anatómico de la articulación es vital y vamos a tener que ahondar un poco más en esto porque creo yo que no se ha dicho la última palabra sobre esta articulación para poder entender así los tratamientos y poder escoger mejores tratamientos para la risartrosis. Muchas gracias. Freddy, muchas gracias. ¿Me puedes escuchar, Freddy? Sí, perfecto. Te escucho perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias. La verdad que la presentación eh, está muy bien porque muchas veces vamos directamente a aspectos del tratamiento en los que difícilmente vamos a llegar a ningún acuerdo porque cada uno, pues como tú bien has dicho, utiliza sus técnicas y la verdad es que es difícil encontrar un tratamiento que sea superior al resto y creo que a veces dejamos un poco de lado algunos aspectos que son importantes como la anatomía y la fisiopatología, ¿no? De por qué sucede. Eh, bueno, creo que lo has explicado muy bien, las imágenes son muy buenas, las imágenes anatómicas y creo que es importante hacer hincapié en el tema ligamentoso que vaya, lo has explicado súper bien. Quería hacerte algunas preguntas un poco, no tanto sobre la presentación, sino sobre tu experiencia personal, porque ya que tenemos la suerte de poder conversar contigo, pues un poco que nos expliques tu experiencia y un poco tus algoritmos. Entonces, si tú, por ejemplo, te llega un paciente a la consulta con sospecha de rizartrosis, ¿cuál es la prueba favorita que tú elegirías? Es decir, si solo puedes elegir una prueba asociada a la exploración clínica, me refiero a pruebas complementarias, ¿cuál es la prueba que prefieres solicitar? Desde el punto de vista semiológico, ¿me estás diciendo? Sí. Sí. Ok. Ahí les mostraba ese estudio que publicamos y que estamos en este momento en revisión para publicación en una revista internacional. Es muy fácil, realmente es una prueba provocadora muy efectiva y fíjense la diferencia que hay en cuanto a cuando lo comparamos con esa prueba de Green, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces simplemente lo que hacemos es, está el antebrazo en supinación, vamos a hacer presión con uno de los pulgares y los dedos largos sobre este y vamos a generar flexión sobre el pulgar. En ese momento, de una vez de inmediato, si el paciente tiene algún grado de inflamación allí, va a darse efectivo. Yo los invito a que lo utilicen, porque una cosa es lo que uno viene a decir y otra cosa es cuando va uno a hacerlo, porque yo siempre he creído que cuando un autor habla y habla de alguna cosa, al autor siempre le va a funcionar, pero es muy gratificante cuando uno que no es el autor va y practica eso que le dijo el autor y definitivamente funciona tal cual como lo dijo, no solo para una prueba, sino para una técnica quirúrgica o cualquier otra cosa. Entonces, yo, si quiero, les puedo compartir el artículo que está publicado en la revista de la Sociedad Colombiana de Ortopedia para que lo revisen y de pronto tengan ahí una opción más, si tienen alguna otra prueba, eh, de, las podemos hacer incluso pruebas de extensión sobre la articulación trapecio-metacarpiana, las pruebas cierto, la prueba de Green, que lo que hace uno es retorcer literalmente el metacarpiano frente al trapecio. O sea, hay muchas formas. Yo creo que entre más tenga uno y sume una u otra prueba, si tiene alguna duda, a la final va a tener el diagnóstico. Eso te iba a preguntar, este artículo has comentado que estaba en revisión, ¿no? Nosotros publicamos la descripción de la técnica, ya está, eso Ujú. se los puedo facilitar, con mucho gusto se los puedo enviar. Y el que está en revisión es la validación de la prueba, ya comparativamente con la prueba de Green, que fue lo que nosotros decidimos hacer, porque es la prueba, si bien no es la prueba, no es el gol estándar, es la prueba que más se utiliza, es la prueba más descrita en la literatura. Entonces lo que hicimos fue
revisar los trabajos que hablaban de pruebas y tratar de hacer mucho más óptimo, digamos, la comparación, porque nosotros utilizamos examinadores ciegos, ¿cierto? Utilizamos después, entre una y otra prueba, la utilización de una infiltración guiada por ecografía con esteroide. Habían pacientes al azar, incluso pacientes que no tenían la patología. O sea, el estudio está realmente bien diseñado y nos da unos resultados bastante buenos. Yo los invito a que tengan en su opción esa maniobra semiológica que la verdad es interesante. Bueno, eso es un buen aporte. ¿Y habéis evaluado la combinación de esta maniobra junto a otras maniobras ya descritas para ver si eso aumenta todavía más la sensibilidad y la especificidad o no? No, simplemente la comparamos inicialmente con la prueba de Green, no más, porque la mayoría de los trabajos, bueno, si no son todos, tienen como parámetro comparativo la prueba de Green. Pueda que en una etapa siguiente tengamos que hacerlo y revisando. Es una muy buena consideración, Sergi, la verdad, porque tendríamos que entrar a comparar lo que dice la literatura respecto de otras pruebas en cuanto a sensibilidad, no solo la de Green, sino ya y tratar de enfrentarla a esa. Me parece interesante, la verdad. Decía, hay que revisar, a ver que hay unas pruebas de compresión, hay unas pruebas que lo hacen en extensión, hay otras pruebas que están descritas en la literatura por Shoa, eh, por Pellegrini, por otros autores que en realidad también se ven interesantes y pueden ser una opción buena al momento de hacer el diagnóstico. Y la combinación de ellas a lo mejor pues todavía aumenta más eh, las características, ¿no? El factor diagnóstico. Em, yo es que tengo la misma sensación. Yo la prueba de Green casi no la utilizo porque personalmente no me da una gran satisfacción en cuanto al diagnóstico. Y también utilizo algo muy parecido a lo que vosotros habéis descrito, pero sin hacer flexión de la metacarpofalángica. O sea que creo que voy a añadirlo y ya te comentaré a ver cuál es la sensación. Pero yo básicamente muchas veces les presiono con el pulgar y con el índice en la articulación trapecio-metacarpiana y les movilizo un poquito la articulación y con eso generalmente ya veo si les duele específicamente esa articulación. Y luego te quería preguntar si hacéis algún tipo de maniobra o de gesto para evaluar si les duele la escafo trapecio-trapecioidea. Eh, no, no lo hago de forma sistemática o continua, salvo si de pronto tengo duda que el paciente termine llegando con una radiografía como tal. pero, pero no, no tengo ninguna maniobra que yo haga continuamente para diferenciarlo. De hecho, eh, la artrosis que compromete el escafoides y el trapezoide o la STT no es tan común como lo es la risartrosis, ¿no? Sí, no, esto es una cosa que me interesa mucho porque cuando hablo con otros cirujanos de la mano, cada uno tiene como una forma de afrontarlo diferente. Entonces, por ejemplo, tú imagínate que te viene un paciente a la consulta, tú lo exploras y te parece que tiene una rizartrosis, le pides una radiografía, va a hacerse la radiografía, vuelve con la radiografía y en la radiografía te encuentras el escenario que tiene una artrosis clara pantrapezoidal, o sea, STT y trapecio metacarpiana, ¿vale? Ves esa Sí, radiografía, le exploras la articulación STT y el paciente no le duele. Clínicamente, cuando tú lo exploras, no le duele. ¿Eso modifica tu tratamiento si le duele que si no le duele? ¿Modifica tu opción sí. terapéutica?
De acuerdo, esto fue algo que yo aprendí y lo sigo utilizando. Esto me lo enseñaron mis profesores y todavía lo sigo utilizando. Acuérdense que yo decía hace un momento que tenemos una muy mala correlación de los síntomas con la radiografía. Entonces, indistintamente de lo que esté pasando en la radiografía o de la destrucción que uno pueda ver en la radiografía, siempre, siempre, siempre empezamos con una infiltración. Siempre. Ese es mi protocolo. La gran mayoría, lo que uno ve es que la gran mayoría de los pacientes mejoran, asociado, por supuesto, siempre a rehabilitación, incluso a férulas. eh, no sé, hay muchas cosas que podemos hacer. Intentamos siempre tratar de hacer algo antes de plantearle una cirugía al paciente. Y eso más por el tipo de pacientes que veo, que yo veo es pacientes de medicina particular, pacientes de medicinas prepagadas. Entonces, estos pacientes no son fáciles de decirle en la primera consulta, te tengo que operar. Ahora bien, si uno llega, los infiltra, les hace fisioterapia, les pone una férula, muchos de estos pacientes mejoran. Algunos vuelven, algunos otros no vuelven, y realmente la porción de pacientes que terminan operados no son tan altas. En mi práctica médica no son tan altas. Eso es una consideración importante. No sé de pronto cómo lo vean ustedes, pero yo sí creo que la infiltración y el manejo médico en este tipo de pacientes funciona. Ahora bien, ya cuando no ha funcionado esto, definitivamente tenemos que plantearle un tratamiento y en los casos, como tú mencionas ahorita, afectación, yo creería que si es la afectación directamente sobre la STT, pues hay que trabajar la STT y esperar a ver qué pasa con la trapecio metacarpiana. Siempre tengo una frase que decía uno de mis profesores y es menos es más. Si uno a veces se pone a extenderse en los tratamientos para hacer algo que de pronto no tienes claro, que no le está doliendo al paciente y de pronto después de la cirugía le empieza a doler, vas a meterte en problemas. Entonces yo creo que empezamos con una infiltración, miramos a ver si definitivamente eso mejora los síntomas, si mejora los síntomas, paramos allí y vamos incluyendo al paciente a su actividad y dependiendo de cómo van los síntomas podemos hacer otras cosas. Pero yo no puedo, o yo considero que uno no debe gastarse las herramientas de tratamiento que tiene disponibles en la primera consulta. Siempre tiene que tener un as bajo la manga que incluso puede ser o llegar a ser alguna técnica de reconstrucción quirúrgica. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también soy un fan de las infiltraciones con corticoides en los estadios iniciales de la artrosis y realmente muchas veces llegas a dilatar el procedimiento quirúrgico, a veces hasta años, y los pacientes lo agradecen y en el momento en que llega la decisión definitiva de tomar un tratamiento quirúrgico, los pacientes confían mucho más en ti. Porque los has estado tratando de forma conservadora y desde el primer día pues no les propusiste un tratamiento quirúrgico. Mira, hay un par de preguntas que nos han hecho. Justamente una de ellas era cuál es su experiencia con el uso de infiltraciones. Eh, ya lo acabas de comentar. Paula Ramírez, de Chile, dice, ¿por cuánto tiempo tolera un tratamiento conservador en estadios iniciales antes de la cirugía? Ejercicios de propiocepción y fortalecimiento, uso de ortesis para rizartrosis. Bueno, lo has comentado por encima, pero si quieres destacar algo. En cuanto al tiempo, el tiempo depende es del control de los síntomas. Si tú infiltras un paciente, bien lo dijiste tú ahorita, este, si tú infiltras el paciente y dura años, pues años va a durar con el tratamiento médico y no le vamos a hacer nada. Pero si después de haber hecho una infiltración pudiera uno hacer una más, si la primera funcionó, es decirle al paciente, vamos a intentar una más, pero si después de una más, puede ser una semana, puede ser 2 semanas, puede ser un año, puede ser 2 años, 3 años, no sé cuánto, y el paciente sigue doliéndole, la decisión de la cirugía depende de los síntomas del paciente. Son de esas cirugías que creo yo que no las decide el médico, sino el paciente, porque el paciente es que le va a decir a uno, haga algo, que esto me está desesperando. Entonces, en realidad no es una regla de cocina. Yo creo que cada paciente uno lo tiene que evaluar dependiendo de sus síntomas, de la progresión y del éxito que se ha logrado con el tratamiento. Si uno tiene una semana de mejoría, pues ahí
empezar a considerarlo y eso es una decisión más del paciente, como les decía anteriormente, que de uno. Yo siempre les digo, mire, yo no le voy a convencer de que usted se tiene que operar, le va a convencer el dolor. Y, y así es. Al final, al cabo del tiempo, con tratamientos y demás, llegado el momento, pues dicen, doctor, lo que habíamos hablado ya ha sucedido y ya el dolor es suficientemente incapacitante como para operarme. Mira, Belén García Medrano, bueno, te felicita por la charla y además pregunta sobre nuestra opinión sobre los ejercicios de propiocepción a nivel del tratamiento conservador de esta patología para los estadios iniciales. No sé si tienes experiencia. Sí, sí, la verdad son geniales, porque acuérdense lo que decía yo, los estudios han demostrado que específicamente el ligamento dorsal o el complejo ligamentario dorsal tiene una alta concentración de mecanorreceptores, de nociceptores, que van a permitir no solo que haya un control de estabilidad, sino de propiocepción. Y siempre que empezamos o hemos tenido una articulación sí, una articulación que ha terminado inmóvil o que ha terminado, como digo yo, inmovilizada producto del dolor, una de las cosas que vamos perdiendo es la propiocepción. Entonces, definitivamente hay que empezarle a enseñar al paciente esos ejercicios de agarre fino, volver otra vez a devolverle la habilidad. En esto, muchas veces, dependiendo del país, uno puede tener una fisioterapeuta de mano o en algunos otros países lo hacen con la terapia ocupacional, pero yo tengo la fortuna que trabajo con dos fisioterapeutas de mano que simplemente les tengo que decir, contarles más de la historia del paciente que de lo que tienen que trabajar. Entonces, pero sí es algo valioso porque volvemos a recuperar algo que se pierde y es la habilidad por la misma sensación de dolor y temor que genera tener una articulación, y más aún cuando uno le dice al paciente, su articulación está desgastada, entonces quieren poner el dedo aquí y no volverlo a utilizar porque se va a seguir dañando. Recomendaciones adicionales, además de los ejercicios de propiocepción, es decirle al paciente, pues tenga en cuenta no torcer, no abrir estos frascos que están empacados al vacío. Si va a hacer alguna actividad de fuerza, pídale a otra persona que le haga eso, porque si no va a seguir usted generando o empeorando los síntomas. Pero y totalmente de acuerdo, sobre todo en pacientes jóvenes, eh, las típicas chicas jóvenes muy laxas que tienen dolor articular, son súper receptivas a este tipo de terapia y suelen mejorar sintomáticamente. Y luego otra cosa que yo tengo que reconocer que me lo han enseñado los terapeutas es que aquí en España hay muy buenos terapeutas de mano y a veces me sorprende, los pacientes con rizartrosis van a un terapeuta de mano y es alucinante las adaptaciones que les hacen con material termoplástico para poder, por ejemplo, abrir las puertas de casa, les aumentan el tamaño de los discos de las llaves, les facilitan mucho el trabajo para que tengan que hacer menos fuerza y no tengan que pedirle a nadie que le abra la puerta de casa o que le abra los potes de casa. Lo tienen todo protocolizado y les enseñan cómo abrir botes, cómo abrir objetos para poder pues tener más independencia y poder hacer actividades sin dolor. Em, a ver, Claudia González pregunta si en el diagnóstico diferencial también descartas atrapamientos nerviosos. Es de Chile. Sí, sí, efectivamente, fíjense que en la lista de los diagnósticos diferenciales estaban atrapamientos del radial. Esos de pronto puede uno diferenciarlos con una maniobra sencilla de Tinel ahí sobre el área de la distribución de la rama sensitiva del radial. Es de pronto algo que pudiera tener uno en consideración e ir a buscarlo, porque el problema es cuando uno solo se enfrasca en lo que el paciente le está, lo que el paciente le está manifestando bien o mal.
Entonces, muchas veces, y no solo en esta patología, sino que el paciente llega por un síntoma diferente o por un dolor ubicado que de pronto no es de fácil ubicación, ¿sí? No es un punto doloroso como tal, y empieza uno a desglosar en el examen físico y en algún momento encuentra el punto específico, en algunos casos no. Entonces, pero sí, cuando quede alguna duda, pues hay que empezar a indagar qué pasa con el de Kerbein, qué está pasando con la articulación STT, qué está pasando con el nervio radial. Es obligatorio. Hay casos donde uno ve al paciente y de una vez ve la subluxación y uno dice, no, pues aquí hay una risartrosis y no hay más nada que hacer. Y uno lo examina y efectivamente tiene dolor y es puntual y los síntomas son característicos, entonces uno, digamos que no se va a poner uno a explorar más, pero si el paciente todavía le queda una duda, pues es obligación del clínico empezar a buscar a dónde es el punto de mayor dolor y poder orientar así su diagnóstico. Bueno, bueno, pues nada, el resto de comentarios son felicitaciones. Creo que hemos resuelto las preguntas y nada, volverte a agradecer tu disponibilidad y tu amabilidad por prestarte a dar la charla y nada, a ver si nos vemos algún año por Colombia, nos podemos ver físicamente. Nosotros hacemos los cursos de colgajos justamente en Cali, bueno, con la doctora Juliana Con Rojas y con el profe. doctor Eh, Álvaro Cafuri, sí. claro que sí. Y Sí, nada, a ver si coincidimos algún día. Sergi, honrado con la invitación, gracias, la verdad. Siempre estos espacios son buenos porque para los amantes de la academia siempre tenemos algo que aprender, siempre habrá algo que aprender. Y yo siempre pienso que quien más aprende es el que está de este lado por la revisión que tiene que hacerse y la verdad le dan es un espacio a uno para que uno siga aprendiendo. Entonces, muchas gracias por la invitación y comparto contigo eso. Pronto tenemos que vernos. Yo creo que va a ser bastante más pronto de lo que pensamos. Muchas gracias a todos los participantes y ahí están mis redes sociales si quieren comunicarse conmigo, está mi página web si quieren saber de algo y poder utilizar la maniobra o las técnicas quirúrgicas, con mucho gusto estoy dispuesto a compartirles la información. Sí, por supuesto, si alguien estuviese interesado en el artículo, pues puede contactar directamente con Freddy por Instagram o si tiene cualquier problema, pues contacta con nosotros y nosotros le haremos llegar el mensaje. Nada, de nuevo volverte a agradecer y nada, un saludo muy grande, ¿vale? Gracias a todos. Un abrazo fraterno para todos, Cuídate especialmente para mucho, ti, Sergio. Que estén muy bien. cuídate, Freddy.